¿Qué tal? Buenas tardes, Silvina. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para llegar a entender el día de hoy, queremos comprender cómo se inicia todo esto y por qué se inicia todo esto, el nudo, la génesis de la cuestión. ¿Nos podría explicar un poquito? Exactamente. Para comprender el hoy, si no nos ponemos a analizar el ayer, jamás lo vamos a lograr. Tenemos que entender qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Primero, la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos como Hollywood siempre nos hizo creer. La ganó Rusia, la Unión Soviética en realidad. Ellos ni siquiera la llaman la Segunda Guerra Mundial, la llaman la Gran Guerra Patria. Fueron los soviéticos quienes entraron en Berlín, fueron los soviéticos quienes vencieron a Hitler y derrotaron a Alemania, con el apoyo desde ya en el flanco occidental de los aliados. ¿No es así? Inglaterra, Francia y la ayuda que llegó de Estados Unidos. Sin esa ayuda, obviamente, Rusia no hubiera podido vencer a Rusia, no, la Unión Soviética Sí. en aquel entonces no hubiera podido vencer a Alemania, a la Alemania nazi. Partamos de esta base entonces. La Unión Soviética y su heredero, que hoy es Rusia, el país que conocemos como Rusia, tienen un gran desprecio hacia todo lo que signifique nazismo. Y esto hay que subrayarlo, es un punto muy importante, porque hoy Putin habla permanentemente de desnazificar Ucrania Sí. y lo que hasta hoy conocíamos como medios de información o prensa han devenido en medios de propaganda pro-estadounidenses y en contra de Putin. Esto hay que dejarlo muy en claro. ¿Qué significa esto de desnazificación de la que tanto habla Putin hoy? Y que Ucrania hoy, según Putin, está nazificada. Bien, y acá surge al final de la Segunda Guerra la OTAN. La OTAN surge, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a instancias de Inglaterra. Fue Inglaterra la que promovió la creación de la OTAN. Y según declaró su primer secretario general, que era Lord Hastings Ismay, el objetivo de la creación de la OTAN era mantener a los estadounidenses adentro, mantener a los rusos afuera y mantener a los alemanes pisoteados abajo. ¿Por qué Inglaterra promovió esta creación? Inglaterra siempre es el gran titiritero de la geopolítica global a lo largo de los siglos, esto entendámoslo. ¿Por qué promovió esto Inglaterra? Porque tenía miedo de que una vez finalizada la guerra Estados Unidos se vuelva a su casa y el comunismo soviético avanzara sobre toda Europa. Por eso mismo, y obviamente para humillar a la Alemania derrotada. Bien, así se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Unión Soviética a lo largo de los años, después de los 50, creó una contrapartida para hacer un contrapeso que balancee la situación que se llamó el Pacto de Varsovia. En ese Pacto de Varsovia incluyó a los países de su órbita que pasaron a ser Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania, lo que aquel entonces era Checoslovaquia, Sí. Yugoslavia, todos esos países que normalmente los conocimos como países detrás de la cortina de hierro. Bien, Pacto de Varsovia, aquí llegamos. Ahora vamos al año 1991. El coqueteo que tan entretenido tuvo a todo el mundo entre Reagan y Gorbachev y ambas esposas, Nancy Reagan y Raisa Gorbachev. Gorbachev le dijo a Reagan, en aquel entonces, le vamos a hacer lo peor que le podíamos llegar a hacer nosotros a ustedes. Reagan contestó, ¿cómo que nos van a tirar una bomba nuclear? No, los vamos a dejar sin enemigo, preanunciando el colapso de la Unión Soviética. Todo eso fue la Guerra Fría, hasta el colapso de la Unión Soviética. La Guerra Fría se sostuvo partiendo de una doctrina enunciada por un matemático húngaro, residente en Estados Unidos, que se llamaba von Neumann,
Y la doctrina partía de la base de la Mutual Assurement Destruction. En inglés sería destrucción mutua asegurada. Y esto es un juego de palabras porque la sigla quiere decir MAD, M-A-D. Sí. Y MAD en inglés también es loco, ¿no? ¿En qué consistía esta doctrina de la destrucción mutua asegurada? En el tiempo que tardarían misiles que salen desde Estados Unidos hacia Rusia y desde Rusia hacia Estados Unidos. Bien. Que en aquel entonces era una media hora ese tiempo. Se generó en el año 62 la famosa crisis de los misiles entre Reagan y Khrushchev. ¿Qué quería decir esto? Que la Unión Soviética pretendió instalar en Cuba misiles. Si esos misiles se instalaban en Cuba definitivamente, cosa que no sucedió, pero el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, ese tiempo de media hora para los Estados Unidos se reducía a 5 minutos. Un misil lanzado desde Cuba tardaba 5 minutos en llegar hacia Washington y le daba una ventaja inaceptable a la Unión Soviética. Bien. Ya conocemos la historia de lo que pasó con la crisis de los misiles. Ahora volvamos a hoy. Bien, la expansión de la OTAN hacia los países del este genera que se reduzca cada vez más esa media hora inicial, que con el avance de la tecnología hoy está en 15 minutos. Si definitivamente se incorpora Ucrania se incorpora a la OTAN, eso significa que los misiles estadounidenses instalados en Ucrania tardarían 5 minutos en llegar a Moscú. Y también, como lo fue en el 62 inaceptable para los norteamericanos, es inaceptable para los rusos esto hoy. Bien. Y todo parte de un engaño que está denunciando también Vladimir Putin. Porque cuando fue el preanuncio de Gorbachev a Reagan de que iba a colapsar la Unión Soviética, una de las condiciones que pedía Gorbachev era la disolución de la OTAN, porque ellos iban a disolver el Pacto de Varsovia. Cosa que Reagan le dijo que sí, lo vamos a hacer. Y no lo hizo, y al contrario, incorporó a la OTAN países que anteriormente estaban bajo el ala del Pacto de Varsovia: Polonia, Letonia, Estonia. Ya con el ayer como interesante con todo su relato, en el hoy, ¿cuál es su lectura hoy y si es posible la paz después de esta primera reunión de acercamiento, si se quiere, entre Rusia y Ucrania? Bueno, las noticias que llegan de último momento es que esa reunión no produjo nada. Estamos en la misma situación que estábamos ayer. Ucrania está pidiendo un alto el fuego. Rusia se fue diciendo lo vamos a pensar, pero hay que ver con el transcurso de las horas qué es lo que pasa. Pero también tenemos que entender otro detalle, y a eso se refiere Putin con la desnazificación. Ucrania está en un estado de guerra civil desde el año 2014. Esa guerra civil fue ingenierizada por la administración Obama, con Joe Biden de vicepresidente y Hillary Clinton de secretaria de Estado. Esos son los famosos nazis ucranianos que generaron una guerra civil que está en Ucrania desde el 2014. Y cuando dice Putin nazi, se refiere a tipos que se presentan en público con la bandera ucraniana adaptada con una esvástica en el medio y la bandera de la OTAN, las dos banderas sosteniéndolas. Esa gente fue la que mantuvo en guerra civil a la región del Donbass desde el año 2014, persiguiendo, discriminando y asesinando, torturando y haciendo desaparecer y tirando en fosas comunes a todo ruso parlante de la región del Donbass. Esto Occidente lo oculta, lo omite, los medios miran para otro lado, esto no sucedió.
Y esto sí sucedió. Ahora, ¿cuál Por puede llegar eso a la ser? independencia de las repúblicas, las nuevas repúblicas del Donetsk y Lugansk. ¿Cuál puede ser el impacto, cuál puede llegar a ser el impacto negativo o positivo para la República Argentina y también la postura, cuál es su lectura respecto de la postura argentina? Por un lado, la Cancillería, que llama a la paz y al cese del fuego, y por el otro lado, la vicepresidenta, que no habla ni de guerra ni de batalla y compara la guerra de Malvinas. A ver, no se interprete que con esto yo soy kirchnerista, ni nada que ver, estoy bien lejos, y tampoco se interprete que con esto que conté soy pro-Rusia, tampoco, nada que ver. Pero lo mejor que puede hacer nuestra dirigencia es aprender de la historia de las dos guerras mundiales que el mundo vivió en el siglo XX, cuál fue la postura de la Argentina durante esas dos guerras mundiales, y asumir la misma posición. Las dos guerras mundiales no van a ser muy diferentes a esta tercera si se termina desatando. Halford Mackinder, que es el padre de la geopolítica, él decía que para comprender la geopolítica, un inglés, Halford Mackinder, obviamente, él decía que para comprender la geopolítica hay que agarrar la pelota del globo terráqueo y mirarla por todos lados. Y así se comprende la geopolítica. Bueno, si nuestra dirigencia hiciera eso, lo primero que vería es que Ucrania está bien lejos de la Argentina. Entonces la postura ideal para nuestro país sería casualmente mantenerse bien lejos del conflicto, y es lo que acaba de hacer Brasil. No hay que tenerle miedo a la abstención en los foros internacionales. No hay que tenerle miedo. La abstención es una postura muy válida, no tomar partido ni de uno ni de otro. Eso es lo mejor que puede hacer nuestra dirigencia. La última, usted dejó entrever la posibilidad de que se venga una tercera guerra mundial. ¿Esto es factible? Si esto sigue evolucionando desde ya, todas las guerras mundiales. A ver, cuando Hitler invadió Polonia, los diarios no titulaban comenzó la Segunda Guerra Mundial. O sea que existe la posibilidad. La posibilidad desde ya existe. Hoy las tensiones geopolíticas en el planeta son máximas. Esta guerra es muy necesaria para ciertos sectores, más que nada es el financiero internacional, que está totalmente quebrado, y siempre con las guerras esto se solucionó. También hay que tener en cuenta un detalle. Hace menos de un mes hubo una ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, secuela de toda aquella historieta que se vivió durante el gobierno de Trump. Los estadounidenses le pedían a China que los ayuden a equilibrar el déficit de balanza comercial que hay entre Estados Unidos y China. Le pedían a los chinos que les compren más productos a los estadounidenses. Los chinos le contestaron, con mucho gusto nosotros les compraríamos de todo. El problema es que ustedes no producen nada. Lo único que ustedes producen son armas y casualmente no nos las quieren vender. Entonces, qué bien que le vendría una guerra al conglomerado militar industrial estadounidense para reactivar la muy maltrecha y moribunda economía de los Estados Unidos. Bien. Enrique Romero, analista geopolítico, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias Tucumán al mediodía. Gracias a vos, Silvina. Muy amable. Gracias a vos, quedo a tu entera disposición. Muy bien, muchas gracias.